te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios. Te lo pedimos y tú nos lo das, Padre. Gracias, Señor, por los hermanos que tienen la disposición, por el pueblo obediente, por el pueblo que te ama, por el pueblo que a pesar, Señor, de toda adversidad te busca, a pesar de sus pruebas, de sus debilidades, te busca, Padre, se dispone, Señor. Gracias por esos corazones que son sinceros para contigo, que te están buscando porque te aman, Señor, porque te aman, no por un beneficio, sino por amor, Señor. Gracias por eso, Dios, porque estás formando en cada vida, estás poniendo en cada corazón lo que es justo y lo que es verdadero. Gracias, Señor. Ilumina tu palabra en esta noche, Señor, y seas tú inspirándola por medio del Espíritu Santo, y al llegar a cada corazón, papá, a través de este audio, a través de lo que se graba, a través de lo que, Señor, mi Dios, se publica, Señor, a través de los canales, Dios mío, a través de las redes, Padre, yo te pido que te glorifiques más, Señor, y que tú llegues a aquellas vidas que han de ser, Señor, edificadas, que han de ser, Señor, alumbradas con tu luz. Dito es tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bendiciones a los hermanos que se conectan en esta hora. Todos aquellos que disponen su tiempo para Dios. Porque qué lindo cuando una vida se dispone para Dios. Qué hermoso cuando una vida se presta para lo que es de Dios. Y tiene esa disposición, esa fiel disposición la manifiesta en todo lo que es, mis amados, el propósito de lo que es lo espiritual, tanto la palabra como tiempo de oración, como el tiempo de congregarnos. Y hay esa disposición. Así que el Dios bueno es el que nos bendice, el Dios bueno es el que nos concede y nos imparte, porque Él es el que nos imparte su revelación y su gracia. Estamos en el estudio de la palabra de Dios. Estamos escudriñando acerca de lo que es vivir en la vida nueva, de lo que es vivir en el nuevo hombre, en la nueva naturaleza, porque Dios nos está hablando de lo que es la nueva naturaleza. Y es bueno que lo vayamos entendiendo, porque así de esa manera, mis amados, vamos a crecer más. Vamos a crecer más porque Dios quiere eso, que su pueblo crezca, que su pueblo tenga ese entendimiento, esa comprensión de lo que es el reino de Dios, de lo que es Dios mismo y de lo que es su obra, tanto la obra que Él ha hecho en lo externo como la obra que Él hace en lo interno, o la obra que Él vino a hacer en nosotros, en esa obra del nuevo nacimiento. Por eso Dios le habla a los nacidos de nuevo, a los que nacieron por voluntad de Él, a los que Él escogió. Nosotros, mis amados, fuimos creados por el Señor, creados por Él, formados por Él, llamados por Él, elegidos por Él. Es algo que debemos siempre nosotros tener presente, y que nadie te engañe y que nadie te haga salir de lo que es de esta verdad, porque en este tiempo se mueve mucho engaño, muchas herejías que están trayendo confusión, destrucción al mismo pueblo del Señor, a la misma iglesia,
a los mismos santos escogidos. Por eso nosotros tenemos, mis amados, que afirmarnos en las verdades de Cristo, en las verdades de Dios. Porque esa verdad nos preserva. La verdad de Dios nos preserva, la verdad de Cristo es la que nos preserva, es la que nos cuida y nos libra de todo mal, de los muchos males que en este tiempo, hermano, estamos viendo en el mundo entero, y aún de lo que está pasando dentro de la iglesia del Señor. Por eso él ha dejado un remanente para ese remanente sea un testimonio, para que ese remanente lo glorifique a Él, y para que ese remanente sea entendido, y para que nosotros como remanente vivamos su palabra y seamos hacedores de ella. En Efesios 4:23, verso 24, dice lo siguiente: renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjese bien como el apóstol Pablo lo dice acá por la revelación del mismo Espíritu Santo, por la inspiración que el mismo Espíritu Santo le estaba dando al apóstol para escribir esta carta, la carta a la iglesia de Éfeso, en esta epístola. Y como Pablo exhorta a que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente y que nos vistamos del nuevo hombre. Fíjense bien de que tenemos que estar vestidos nosotros, los creyentes, los nacidos de nuevo. Tenemos que estar vestidos del nuevo hombre, de ese nuevo hombre que fue creado según Dios, porque eso vino de Dios, salió de su corazón, salió del corazón. Recuerde bien eso, que del corazón del Padre salió el elegirte, el escogerte, el llamarte, el hacerte nacer de nuevo. Todo salió del corazón del Padre. Todo se produjo en el mismo corazón del Padre. Esto no salió del hombre. Esto no salió del hombre, no salió ni de ningún ángel, ningún ser creado, ninguna criatura. Fue del mismo Dios, del mismo Dios. Y que ese mismo Dios quiso ponerlo de Él en nosotros. Ponerlo de Él. Entonces, ese ser que Dios creó en nosotros es santo, es justo. Entonces, ¿qué tiene ese nuevo ser? Santidad y justicia. Porque fue hecho por Dios. Fue hecho por Dios. Y todo lo que procede de Él viene conforme a la naturaleza de Dios, conforme a las características de Dios, conforme a las virtudes de Dios. Y una de las características es que Dios es santo. Su naturaleza es santa. Santa es la naturaleza de Él. Dios es justicia. Por eso Él vino a poner en nosotros santidad y justicia en el nuevo hombre. Santidad y justicia. Él vino a colocar en los nacidos de nuevo. O sea que eso ya el Señor lo colocó en nuestro interior. En nuestro interior. Colocó también lo verdadero. Porque Dios es verdad. Dios es verdad. Entonces la verdad siempre va con Él. Siempre está en Él, la verdad. En Dios no hay engaño. En Dios no hay mentiras. En Dios no hay cosas oscuras. En Él no hay tinieblas. En Él no hay manipulación. En Él no hay cosa semejante. Dios es verdad. Y como Dios es verdad, Él puso de su verdad en nosotros. En nosotros. Entonces, Dios, como Él ha puesto en nosotros lo de Él, también Él nos exhorta, nos habla, nos ordena que andemos
en la vida nueva. ¿Qué es la vida nueva? La vida nueva es vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. No en la carne, porque es que tenemos dos naturalezas nosotros, la carne y el Espíritu. Es bueno recordarlo. Pero nosotros tenemos, hermano, que andar en el Espíritu, porque Él puso lo de Él en nosotros. En otras palabras, nos ha capacitado. Ya tú recibiste la capacitación de Dios, las capacidades ungidas. Ya Dios las puso en ti y en mí. Ya Él impartió lo de Él en nosotros. En ese hombre nuevo hay una impartición. En ese hombre nuevo hay un depósito que Dios puso, que Dios colocó. Y por eso Dios nos habla de lo que es la vida nueva. Y por eso Dios nos exhorta a vivirla diariamente. No es solamente estar en el Espíritu en una reunión dominical, en un culto. No es solamente estar en el Espíritu en un tiempo de ayuno o de intercesión continua. No solamente estar en el Espíritu cuando estoy cantando, le estoy cantando a Dios. Estar en el Espíritu, Dios quiere que lo estemos en todo tiempo, diariamente, en nuestro diario vivir, porque es que el Señor ya nos ha dado, nos ha concedido. Ahora nos manda a orar para que eso que nos ha concedido se fortalezca más, porque Dios viene a fortalecer lo que Él puso. Eso que Él puso en tu vida, Dios lo fortalece. Por eso Dios te va llenando. Cada vez que tú te dispones, Dios te va llenando. Cada vez que tú te dispones, el Señor te va fortaleciendo. El Señor te va nutriendo. Dios lo va haciendo. Dios, el todopoderoso Dios, el que se imparte en nosotros, el que nos da para que estemos fortalecidos. Por eso el cristiano que no ora es un cristiano débil. El cristiano que no mete con Dios es un cristiano que está en la carne. Está más en la carne que en el espíritu. El que no ora, el que no se congrega está más carnal que espiritual. Porque mi hermano, está dándole lugar a la carne, alimentando la carne, justificando su carne, consintiendo su carne. Y está en eso, se la pasa en eso. Entonces no puede ser una persona espiritual. No puede muchas veces, mis amados, crecer o tomar una estatura espiritual. Porque no provee para el espíritu. Porque no provee, porque hay pereza. Hay pereza, hay desidia. Y hay muchos cristianos que están en eso, en la desidia, en la indiferencia total, en la pereza. Está distanciado de lo que es tener una comunión con el Dios vivo, con el Dios que le hizo nacer de nuevo. Tiene los sentidos, los tiene embotados. Hay un embotamiento, hay sordera, hay ceguera. Está engrosado el corazón. Aunque haya nacido de nuevo, muchos tienen el corazón engrosado. ¿Por qué? Porque le han dado lugares a la carne. Le han dado lugares a eso. En vez de fortalecerse en el espíritu, proveer para la carne. Y alimentan la carne, y por eso están carnales. Por eso vemos una iglesia carnal. Por eso vemos un pueblo que está en la carne. Por eso vemos un pueblo que no se quiere comprometer con Dios. Que no quiere tener un compromiso con Dios, porque está en la carne. El carnal no quiere comprometerse, el carnal no quiere la cruz. El carnal no quiere la negación. El que es de la carne está buscando lo de este mundo. Y todo lo que es de este mundo es de la carne. Todo lo que es de esta vida natural es de la carne. Todo pertenece, hermano, a lo que es la carne. Y Dios nos manda a buscar lo del Espíritu, a buscar lo eterno, a que nos alimentemos. Por eso nos dice que pidamos el pan diario de cada día, el pan
que no es el pan natural, no es el pan espiritual. Y Él nos lo está dando. ¿Para qué? Para alimentar el hombre nuevo. Para alimentar la naturaleza nueva. Para que la naturaleza nueva crezca, se fortalezca, se enseñoree. Porque es que eso quiere Dios, que el hombre nuevo se enseñoree del viejo. No que el viejo esté enseñoreado del nuevo. La carne del espíritu, no. Sino que por el espíritu hagamos morir lo de la carne. Hagamos morir lo de la carne. Es muy importante, hermano, que lo vayamos entendiendo. Muy importante. Seguir, hermano, con lo que es la instrucción que Dios nos da. Porque si Dios me da instrucción de orar y no oro, pues ¿a quién le desobedezco? Pues a Dios. A Dios le estoy desobedeciendo. Porque si Él me está dando instrucción para que ore, porque Él me va a alimentar en lo que es lo espiritual. Él me va a alimentar. Mire, cada vez que nos metemos con el Señor, Él nos está alimentando. Él nos está dando. Cada vez que tú oras, cada vez que tú te congregas, cada vez que tú estás escudriñando la palabra de Dios. Entonces te estás alimentando. Entonces Dios nos está dando el alimento espiritual. Nos lo está dando. Cada vez, hermano, que estamos en las actividades del Espíritu, pues estamos recibiendo. Entonces estamos, hermano, siguiendo instrucciones que Dios nos da. Pero si Dios te da una instrucción y tú no la sigues, pues, hermano, ciertamente te estás cada día ausentando de lo que es la vida en el Espíritu. Te estás distanciando. ¿Por qué? Porque no le sacas tiempo a lo de Dios. No te dispones. Hay muchos cristianos que no se disponen. No se disponen. A pesar de que Dios le haya llamado, a pesar de que Dios tiene un propósito en esa vida, hay un llamado, aún llamados ministeriales. ¿A cuántos Dios los llamó al ministerio, pero no se disponen, sino están en sus afanes de la vida? ¿En qué se la pasan? En los afanes de este mundo. En eso se la pasan. En eso. Afanados y turbados. En cosas que le roban la paz. Es verdad que Dios quiere que trabajemos, es verdad que Dios quiere que proveamos, Dios quiere que hagamos las cosas que tenemos que hacer en esta dimensión de vida, las tenemos que hacer. Pero mis amados, no las podemos hacer sin Dios, las tenemos que hacer es con Dios. Es con Dios, el asunto es estar con Él. Que estemos en el Espíritu. Que estemos en el Espíritu. No en la carne, en el Espíritu, estemos en paz. ¿Cómo está un hombre o una mujer de Dios cuando está en el Espíritu? Está en paz. Está en la paciencia. Está en el dominio propio. Está en la templanza, en la fe. Porque está en el Espíritu. No está turbado, no está... Mi hermano, mi hermana no está en el estrés. ¿Cuánto cristiano estresado? Y siempre estresado, y siempre amargado, y siempre perturbados. Entonces no se está viviendo a Dios, no se está viviendo la vida en el Espíritu. No se está viviendo. Simplemente, pues, se escucha la doctrina, se escucha la palabra, pero no se baja al corazón. La palabra hay que bajarla al corazón y la palabra hay que meditarla. Porque Dios quiere eso, que sus siervos, sus siervas mediten la palabra, que meditemos en lo que Él nos está hablando. Y debemos meditar, no pasar por alto lo que Él nos está diciendo. Porque no se trata, hermano, de tener un cumplimiento y ya no. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros seamos entendidos, que estemos meditando en su palabra. Y Él nos manda a meditar de día y de noche, todo lo que es su palabra, en todo lo que es el mandamiento, en todo lo que nos está hablando. Por eso no podemos pasar por alto lo que Él nos dice. Por eso debemos aprender, amados, muchas veces a volver a escuchar los audios. De pronto con más reposo, con más tranquilidad, con más paz, con más intimidad. Tú te metes allá con el Señor, te encierras
quizá en un lugar, una habitación, qué sé yo, y tú te metes ahí, en la presencia, y empiezas a escuchar la palabra, y empiezas a abrir más el corazón, los sentidos espirituales, abrirlos al Señor, y vas a ver cómo esa bendición viene a tu vida, y vas a notar esa edificación, ese crecimiento, porque en la disposición está el crecer. Está el crecer. Si tú quieres crecer, debes disponerte. Debes disponerte y Dios te va a dar el crecimiento. Y Dios te va a llevar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Porque ese es el propósito. El cristiano tiene que alcanzar una estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Todo creyente, todo nacido de nuevo es llamado a crecer, no a quedarse ahí. Muchos se quedan ahí años y años y se quedaron ahí en lo mismo. Y no pasan de ahí, se quedaron ahí en la carne, se quedaron ahí en la religiosidad, en la religión. Mucho cristiano religioso que no crece, mucho cristiano religioso que está en lo mismo, que pasan los años y están en lo mismo, que pasan los tiempos y están en lo mismo, en la misma carne, en lo mismo, en los mismos celos, en las mismas contiendas, y no dejan la contienda y no sueltan la contienda, y no dejan las cosas que son de la carne, que no le dejan crecer, que no le dejan proseguir, avanzar. Y Dios quiere que su pueblo crezca. Dios quiere que su pueblo tenga conocimiento de Él. Y no es un conocimiento teológico, no, sino en el Espíritu. Porque cuando hay un pueblo que conoce a Dios, ese pueblo no es engañado, ese pueblo no se pierde. Porque conoce a Dios, porque sabe quién es Dios, quién le llamó, quién le hizo nacer de nuevo, quién puso una naturaleza nueva en Él, quién le redimió, quién le perdonó. Lo sabe, lo entiende, lo comprende. Por eso, mis amados, es importante que meditemos en lo que Dios nos está hablando. Bueno, meditar en lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos dice en su insistencia. Cosas que Dios nos las dice con insistencia. Y tú dirás, ¿por qué nos insiste tanto el Señor? Porque muchas veces el Señor vuelve y nos dice y nos repite. Es bueno meditar en eso. Es bueno que tú medites en ello. ¿Por qué, Señor, tú me estás hablando y me estás insistiendo en algo que ya me has dicho? Entonces, cuando Dios nos insiste y nos repite es porque aún no hemos nosotros aplicado lo que es su enseñanza. No hemos aplicado la sabiduría, no la hemos aplicado, no la hemos puesto en acción, en obra. Nos hemos quedado simplemente ahí, en oír y no en hacer. Y no en hacer. Por eso Dios quiere que accionemos lo que nos habla, pongamos por acción, por obra, lo que Él nos dice. Y por eso está la insistencia. Mire la insistencia. Mire cómo Dios insiste en ti, con tu vida, con tu casa. Dios está insistiendo en nosotros, como pueblo, como remanente. Mire toda la insistencia de Él. Porque es que Él quiere bendecirte. Él te ama. Él nos ama. ¿Cuánto nos ama el Señor? Por eso nos ha tenido tanta paciencia. Tanta paciencia. Porque nos ama. Él ama a su pueblo, Él ama a sus hijos, Él ama. Este remanente Él lo ama. Él te ama a ti. Él te ama a ti. Por eso no dudes del amor de Dios. No dudes de la misericordia del Señor. No dudes de lo que es la bondad de Dios para contigo. Porque Dios ha manifestado bondad para contigo. Por eso hoy vemos. Hoy podemos ver, mañana lo seguiremos viendo. Porque Él sigue siendo fiel. Él permanece fiel. Él permanece en la fidelidad. Y en la fidelidad nos bendice. Porque si Él no fuese fiel, ¿qué sería de nosotros? Si Él no permaneciese fiel. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nuestras casas? ¿Qué sería de nuestros hijos? ¿Qué sería, mis amados, aún de esta misma creación? Pero Él permanece fiel.
Y en su fidelidad nos da, y en su fidelidad nos da consejo, nos instruye, nos da palabra, nos insiste, vuelve y nos habla, vuelve y nos repite las cosas. ¿Para qué? Para que nosotros captemos. Para que nosotros captemos lo que Él nos está hablando. Para que no ignoremos. No ignoremos, no pasemos por alto su santo consejo. No pasemos por alto su verdad. No pasemos por alto lo que nos está hablando, hermano. Bueno es inclinar el oído a Él. Bueno es, así como Él nos inclina el oído cuando nosotros le clamamos, nos humillamos. ¿Qué hace Él? Él nos presta atención. Él nos presta atención, nos escucha, nos está oyendo. Tu oración está siendo oída cuando tú estás derramando tu corazón en la sinceridad y te está humillando. Él te presta atención. Él no te ignora. Él no está ignorando tu petición, Él no está ignorando tu ruego. Él no está ignorando tu intercesión. No la está ignorando, de ningún modo. Él te está escuchando y te presta atención. Así quiere el Señor que nosotros de la misma manera creemos nuestro oído hacia Él, a lo que Él nos habla, y le prestemos atención y seamos entendidos y tengamos ese entendimiento y nos portemos juiciosos con Él. Con Él. No andando desordenadamente, no andando, hermano, en cosas que no le agradan a Él. Porque lo que es de la carne, todo lo que es esas obras de la carne, hermano, a Dios no le agradan eso. Lo que es de la carne no le agrada. Porque eso es enemistad. Es enemistad para con Dios. Eso pertenece a lo adánico, al viejo hombre, a la naturaleza caída, pecaminosa. Así que nosotros, mis amados, tenemos que siempre tener en el corazón el buscar agradarlo, el buscar siempre eso, prestar atención a lo que Él me está hablando, prestar atención a lo que debemos corregir como iglesia, como siervos de Dios, como siervas de Cristo. Porque hay cosas que debemos corregirlas. Estamos en el proceso, Dios lo mira de lejos. ¿Cuánta gente se ha perpetuado en eso, hermano? En la altivez. Y siguen altivos cuando Dios dice que hay que soltar, hay que dejar el orgullo, hay que dejar la altivez. Y hay cristianos que no sueltan. No sueltan, es altivez. Es altivez, por la misma altivez que hay en el corazón, no admiten consejo. Cuando hay tanta altivez en el corazón, no se admite el consejo, no se admite que se le amoneste, que se le exhorte, por la misma altivez, por el mismo orgullo. Ese orgullo que no deja que se baje, ese orgullo que no deja, hermano, que no deja que agachar el corazón, doblar el corazón. Creo que el que es orgulloso no dobla su corazón, el que es orgulloso se mantiene en una posición, hermano, de orgulloso, altivo, arrogante. Y no admite que se le exhorte o se le diga que no es por ahí, que no es por ahí. Pero cuando una persona, hermano, empieza a reconocer, cuando un discípulo empieza a reconocer, un hombre de Dios, una mujer de Dios nacida de nuevo, empieza a reconocer, ay, hermano, eso es glorioso, eso es bendito. ¿Por qué? Porque en ese reconocimiento Dios se glorifica. Dios se glorifica. Cuando esa persona está humillando, cuando esa persona está cediendo y cuando esa persona se está doblando ante Él. Entonces Dios se glorifica y se fortalece, y esa nueva naturaleza se va fortaleciendo. Y ya se está viendo más lo del Espíritu. Uy, dice, wow, ¿cómo se ve lo del Espíritu ahora en este hombre? ¿Cómo se ve lo del Espíritu ahora en esta mujer? ¿Cómo se está viendo? Es impresionante. Y muchas personas lo empiezan a ver los cambios. Los hijos empiezan a ver los cambios. Oh, cuánto cambio, mire, ya se ven los cambios. Los hermanos van viendo los cambios. Esos cambios. Ya no es el mismo impulsivo, ya no es el mismo ahí. Que se dejaba llevar por los impulsos, por las emociones del alma. Por lo almático. Por las iras.
por tantas cosas, hermano. Porque muchas veces, hermano, cuando estamos en el almático nos descomponemos, todo nos mueve. Por ser almáticos, todo nos mueve. Pero el que es del Espíritu, hermano, fácilmente no es movido, porque está en el Espíritu, está reposando en Dios, está confiando en Dios, puso su seguridad en Dios, su seguridad es Dios, su confianza es Dios, está en el Espíritu, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, de esa manera, hermano, nosotros pues en el Espíritu vamos a crecer, vamos a avanzar y vamos cada día a glorificar a Dios, a glorificarlo. Y vamos también por el Espíritu mis hermanos, a resistir toda obra maligna. Porque ¿cómo se resiste, hermano? Estando en el Espíritu, no en la carne. No en la carne. No en la carne. Porque contra las cosas que se levantan, hermano, lo espiritual no se puede luchar en la carne. Todo tiene que ser por el Espíritu. Por el Espíritu. Ahora el Señor nunca dijo, tírele al diablo y agárrese ya con el diablo ahí cuerpo a cuerpo. No. ¿Qué dijo el Señor? Resistí al diablo y éste huirá de vosotros. ¿Cómo se resiste? ¿Cómo resiste al diablo? Al diablo se resiste, hermano, cuando estamos nosotros sometidos a Dios, en obediencia a Dios, y estamos en el Espíritu. Y estamos en el Espíritu. Estando firmes en el Espíritu, en la firmeza. Así se resiste. Por eso, ¿qué consejo dio el apóstol Pedro? Dice, sé sobrios y velad. Sé sobrios y velad. Dios nos llama a la sobriedad y a velar. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. En la fe. ¿Cómo resiste firme en la fe? Y la fe hace parte del fruto del Espíritu. En la fe, mi hermano. Entonces al diablo no se le puede resistir ni maldiciéndolo, ni escondiéndonos, ni saliéndole corriendo, ni esto ni aquello. Sino se resiste ¿cómo? Con sobriedad, velando, con firmeza, creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios. Y a Dios hay que creerle todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que estar creyéndole a Él, creyendo. Pues hay que llenarnos de Dios, llenarnos de la palabra. Porque si no hay palabra en tu corazón, si no hay consejo de Dios en tu corazón, ¿por qué? Porque a veces el corazón lo llenamos de otras cosas, a pesar de que Dios nos da un corazón nuevo, pero a veces el corazón nuevo lo llenamos de otras cosas, cuando lo deberíamos de estar llenando de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo. Por eso hay un mandamiento, que more la palabra de Cristo abundantemente en nuestros corazones. Es un mandamiento. Para que esa abundancia esté, hermano. Eso esté. Estemos lúcidos, estemos sobrios. Sobriedad, estemos velando. Entonces, mis hermanos, Dios quiere que estemos sobrios, que estemos firmes, que estemos en la fe. Fíjese que Dios nos está hablando de la fe. Dios le está hablando a la iglesia de la fe. En estos tiempos nos está hablando de lo que es la fe. De lo que es la fe, hermano. Por eso no nos debemos dejar mover de lo que es la fe. De lo que ya, hermano, Dios puso, implantó, de la palabra verdadera. Tú no puedes dejarte mover de eso, de lo que es la verdad de Cristo. Por eso hay que permanecer en la verdad. Hay que permanecer en lo que es la verdad. Permanecer, escudriñando la palabra, permanecer en ello.
escudriñe la palabra, hermano. Hay que llenarnos de esa palabra. Tú tienes los medios para leerla, los tienes. Tú tienes ahí esos medios, tú tienes ahí. Aún ese teléfono que Dios permitió que lo tenga es para que tú te llenes de Dios. No llenarnos de basura, sino llenarnos de Dios, de la palabra. Baja la palabra, hermano. Y estarla escudriñando. Estarla leyendo. La palabra es para leerla, la palabra es para escudriñarla. La palabra no es para tenerla por ahí, hermano, escondida. No, la palabra es para escudriñarla. Para eso Dios nos dio la palabra. Para eso. Para que nos alimentemos a través de la palabra. Para que haya un desarrollo espiritual. Para que haya un crecimiento. Para que esos nutrientes de la palabra entren hasta lo profundo de tu ser, hermano. Y vayas desarrollándote más como un hijo de Dios y como una hija de Dios. Llamada y llamados para representarlo a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso hay que velar. Hay que velar. Y esto sí que lo entendió el apóstol Pedro, de velar y orar. Porque Dios muchas veces nos hace entender a través de los tratos. A través de los mismos tratos. Porque Dios viene y nos trata personalmente para muchas veces hacernos entender las cosas. Porque no las entendemos por consejo, entonces Dios nos trata para que entendamos. A través de esos tratos vamos entendiéndolo. Vamos entendiéndolo. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos cómo muchas veces Pedro se equivocó. Muchas veces Pedro se fue en la carne y no en el espíritu. Aún en el momento cuando el Señor fue entregado en las manos de los pecadores para ser crucificado. Vemos que en ese momento el Señor estaba orando, el Señor estaba intercediendo y Pedro estaba roncando. No estaba velando Pedro en ese momento. En vez de velar estaba roncando, durmiendo. Por eso cuando vino, hermano, el revuelo y todo lo que vino, entonces Pedro despertó y lo que hizo fue desenvainar la espada. Recordemos eso. Desenvainó su espada y le quitó la oreja al soldado. ¿Cómo reaccionó Pedro? En la mera carne. En la mera carne. Ahí no reaccionó en el espíritu, sino en la carne. En el impulso carnal. En lo almático, en lo emocional. En lo emocional. Entonces, ¿qué enseñanza la que el Señor Jesucristo le dio a Pedro en el momento? Cuando le habló. Cuando Él le dijo, mi reino no es así. En mi reino no es así, con carne y sangre, no es así, Pedrito. No, mete ahí tu espadita allá. Guárdala, porque mi reino no es así. El reino de Dios es a través del Espíritu. Las batallas se ganan es con armas espirituales, no carnales. Con armas espirituales que son poderosas en Cristo para destrucción de fortalezas. Entonces en el Espíritu. Porque el estar en el Espíritu es estar entendido de lo que es la soberanía de Dios, lo que Dios está haciendo. De lo que Dios está haciendo, lo que es el plan de Dios. En ese momento Pedro no lo podía entender, Pedro estaba sesgado. Pedro estaba, mire hermano, recién levantado y estaba en la mera carne. Porque no estaba orando, no estaba clamando, estaba en la carne, en la mera carne. ¿Y cuántas veces nos levantamos así nosotros? En la mera carne. Bien carnales. Y reaccionamos mal y actuamos mal porque no estamos en una comunión, hermano. No tenemos esa comunión. No estamos en el Espíritu. No estamos en el Espíritu, sino en la carne. Y la carne daña. Y la carne violenta. Y la carne agrede. ¿Qué hacemos en la carne? Agredir, violentar, dañar, herir. Eso hacemos en la carne. Así actuamos. Así procedemos, mi hermano, muchas veces. Metemos nuestra mano, metemos nuestras emociones, metemos nuestras opiniones, metemos nuestros pretextos, los metemos en eso.
nuestros berrinches, todo lo que hay en la carne. Y eso se manifiesta muchas veces, hermano. Y lo que hacemos es dañar. ¿Cuánto daño hemos hecho por la misma carne? ¿Cuántos hijos están, hermanos, dañados por la misma carne? Porque los hemos maltratado, los hemos herido. ¿Cuántos esposos están heridos, esposas heridas? Por la misma carne. Por las obras, esas obras de la carne que han golpeado. Porque es que hay palabras que son muy dañinas. Cuando se desata una palabra en la carne, una palabra llena de ira, llena de agresión. Eso penetra al corazón y los corazones son heridos, los corazones son violentados. Y se hacen grandes heridas. Porque en ese momento procedió de una manera equivocada. No conforme a la naturaleza nueva, sino a la vieja. A lo viejo. Por eso yo me revelaba este incidente de Pedro y dije, wow, santo Dios. Que Dios lo había llamado en el momento, el Señor Jesucristo lo había llamado a que estuviera con él, que velara con él. Porque era un momento crucial, un momento de lo que era una definición en el plan de salvación, el plan salvífico. Pero Pedro no pudo, hermano, estar velando. No pudo en ese momento estar con el Señor. Era ahí, proveyendo era para su carne, consintiendo su carne. Y por eso cuando se levanta, pues no se levanta en el espíritu. No se levantó en el espíritu este Pedrito. Se levantó en la mera carne, hermano. En la pura carne. En la pura chuleta, como decimos aquí en Colombia. Y mire lo que hizo, hermano. Mire lo que hizo. Y eso que lo que hizo Pedro y lo que dañó Pedro, vino el Señor Jesucristo y arregló ese asunto. Tan lindo que es del Señor con nosotros, amados. Mire lo lindo que es del Señor. Hay cosas que nosotros hacemos, hermano, por impulsivos, pero Dios en su misericordia viene y nos arregla las cosas. Dios es muy lindo. Dios es muy lindo, aleluya. Por eso el espíritu de Cristo es un espíritu de mansedumbre, un espíritu de restauración. Un espíritu, el espíritu de Cristo, es un espíritu de restauración, de aceptación, de amor, de perdón. Y por eso Dios puso en nosotros el espíritu de Cristo, nos dio el espíritu de Cristo. Hay que dejar fluir el espíritu de Cristo, el que lleva restauración, el que lleva aceptación, el que lleva amor, el que lleva perdón. Entonces sea el nombre del Señor. Nunca el Señor fue destructivo, jamás. Jamás. Mire cómo obró el Señor con la mujer que fue sorprendida en el adulterio. Él no vino contra ella, a pesar de que pues era algo que había hecho ella mal, pero el Señor no vino a destruirla. No, Señor. Él lo que hizo fue restaurarla, sanarla y llevarla al Padre. Y aún darle el consejo de que no volviera a lo mismo, para que no le viniera algo peor. Pero un espíritu de amor, de restauración, de perdón. Así es el espíritu de Cristo. Así es. Y dice que más adelante estos apóstoles fueron llenos de ese espíritu. Fueron llenos. Y lo pudieron entender. Pedro lo pudo entender. Y por eso Pedro tuvo la autoridad para aconsejar a la iglesia y dice, velad y orad. Velad y orad para que no entréis en la tentación.
Velad, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Fíjese que lo aprendió. Lo aprendió. Bendito sea el nombre del Señor. Y estamos en el proceso de aprender. Estamos, hermano, en el proceso de aprender. Tú estás en ese proceso de aprender. Todos estamos aprendiendo. Todos estamos, hermano, en el proceso de ser cada día más formados por el Señor. Porque Él nos está formando. Él nos está educando. El Señor nos está dando la educación. El Señor nos está dando la escuela del Espíritu. ¿Qué escuela nos está dando el Señor? Él no nos está dando la escuela de la teología, sino la escuela del Espíritu. Nos está enseñando con plastilina, nos está enseñando, nos está educando, nos está formando. Así lo está haciendo el Señor. Es lindo con nosotros, Dios, el Señor Jesucristo, paciente, amoroso, misericordioso. Y vuelvo digo, y a veces hacemos daños y Él viene y los arregla, porque Él es lindo. Lo que hemos dañado, el Señor lo está arreglando. ¿Cuántos corazones hemos dañado? ¿Cuántos corazones hemos herido? ¿Y qué hace el Señor? Viene y restaura, viene y sana los corazones. Y ahora nos dice el Señor, no lo vuelva a hacer hijo, no lo vuelva a hacer hijita, no vuelva a hacer eso. Entonces ya el Señor nos va haciendo más conscientes. Entonces el Señor le dice, hijito, hijita, ya no más carnecita, anda en el Espíritu. Ya no proveas más para la carnecita. No proveas más para eso. Hijito, hijita, suelta, hay que soltar las novelas, hay que soltar el chisme, hay que soltar la opinadera. Métete conmigo. Concéntrate en lo mío, en mi palabra. Concéntrate en mis mandamientos. Concéntrate en mis instrucciones. Crece, hijito, hijita. Anda en el Espíritu, camina en el Espíritu. Entonces Dios nos va haciendo más entendidos. Dios nos va haciendo más conscientes de lo que es vivir la vida nueva. De lo que es vivir la vida nueva. Lo que Dios nos dio en esa vida nueva, en ese hombre nuevo, lo que Él puso. Él puso santidad, Él puso verdad, Él puso justicia. Él ha puesto lo del Espíritu, Él ha puesto lo de Él. Lo de Él. Puso amor, puso la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Ya la puso el Señor. Déjala fluir, déjala fluir. Déjala fluir. Ya hay que arreglar todo asunto. Hay asuntos que se tienen que arreglar todavía, amados. Hay asuntos que se tienen que arreglar. Donde el Señor te está diciendo, arregla este asunto, arréglalo. Entra en paz con la persona que Dios te dice. Entra en el perdón con lo que Dios te está diciendo. Es la hora de perdonar. Es la hora de entrar en paz. Estar en la paz. Seguir la paz. Seguir la paz con todos, como el Señor manda. Pues hay que entrar en paz. Hay que dejar la contienda. Hay que dejar el resentimiento. Todo eso es de la carne, hermano. Hay que dejar eso. Entrar en la paz. Entrar en la paz, en el reposo. En el reposo del Señor, el reposo de Cristo. Por eso es muy importante que Cristo esté abundantemente morando en nosotros. Abundantemente apareciendo cada día lo de Cristo en nosotros. En esa abundancia. Mis hermanos, en esa abundancia. Pidámosle al Todopoderoso para que nos fortalezca más. Pidámosle al Dios Todopoderoso para que nos imparta más. Y para que esa abundancia esté en nosotros, abundancia de vida, abundancia de espíritu, menos carne, más espíritu, menos carne, más espíritu, que menguara la carne. Hay que menguar, conviene que menguemos para que Él crezca, conviene que menguemos. Hay que, hermano, bajar las armas de la carne, las que son carnales, y tomar las que son del espíritu. Como le dijo el Señor a Pedro, mete ahí la espada, mi hijo, métela ahí a la vaina nuevamente. Así no es el asunto, Pedrito, así no es. Así no es. De esa manera no es. Porque si fuera así de esa manera, pues ni siquiera te ocuparía a ti. Le pediría al Padre que mandara
legiones, millares de legiones de ángeles y viniera y acabara con todo. Pero así no es, así no es. Hay una manera, y es a la manera de Dios, es a la manera de su voluntad, a la manera de lo que es su propósito, lo que Él está haciendo. Lo que Él está haciendo. Y por eso Dios nos habla hoy, hermano. Si tú has tenido tu espada desenvainada, métela ahí, métela. Mete ahí esa espada. Y no resistas al Señor ni al Espíritu, por el contrario, abandónate al Espíritu, abandónate al Señor, abandónate a Él. Déjate llevar por Él, déjate conducir por Él, déjate guiar por el Espíritu, por el Señor. Donde está el Espíritu de Dios hay paz, hay libertad. Déjate llenar, déjate, hermano, ministrar por el Señor. Viene a ministrarte, Él viene a impartirte. Él viene en este tiempo, hermano, a derramar sobre ti impartición de Él, porque Él te quiere sobrio, Él te quiere en esa sobriedad. Así nos quiere el Señor, ese dominio propio, esa templanza. Así nos quiere. Así quiere Dios que estemos todo el tiempo, amados. Así Dios quiere. Eso Dios lo quiere para ti, para tu casa. Eso es lo que Dios quiere, que tú seas de bendición para esos hijitos, esas hijitas que Dios te dio, para que tú seas bendición, para que esos hijos te vean a Cristo en ti, esos pequeñitos puedan ver a Cristo en ti. No verte ahí con la espada desenvainada, sino que puedan ver el fruto del Espíritu. Ese fruto lo puedan ver en ti. Esa piedad, esa ternura, ese espíritu de mansedumbre, ese espíritu de restauradores y restauradoras, ese espíritu afable y apacible, que es grato para Dios, que es de gran estima para Dios. Ese espíritu afable, apacible, ese ornato interno. Por eso tenemos que, hermano, estar ahí en lo, no en la carne, sino en lo interno, en lo del espíritu, que aflore lo del espíritu, lo interno, aflorando hacia lo externo, no lo externo a lo interno, sino lo interno hacia lo externo, no de la carne, hermano, a hacer daño al alma, al corazón, no, sino del espíritu, lo interno, hacia lo externo, para producir lo de Dios en otras personas. Para que otras personas puedan recibir lo de Dios. El amor, el bálsamo, la comprensión, las ternuras de Cristo, otros las puedan también percibir, sentir. Y todo alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mis amados, ahí está la palabra de esta noche, para que la meditemos, para que la compartamos, para que la escuchemos, y para que, mis amados, sigamos cada día tomando nota de lo que Dios nos está hablando. Que cada día tomemos lo de Dios con más disposición, con más entrega, con más atención. Por eso que toda tu atención sea para Él, para el Señor. Atiende al Señor, atiéndelo, como María atendió al Señor. Atiéndelo, hermano. No deseches ni una sola palabra que sale de la boca del Señor. No la menosprecies, sino recíbela, apréciala, mi amado, mi amada, porque esa es tu bendición. Esa es tu bendición, esa es tu vida. De lo que Dios está impartiéndote en este día, en este tiempo, esa es la vida. Esa es la vida. Lo que está saliendo de la boca del Altísimo, esa es la vida, esa es la bendición que Dios te está ministrando a ti, que Dios te está dando, que Dios está desatando sobre ti. Bendito sea el nombre del Señor, para que crezcas y para que cada día tú seas ese instrumento que va a glorificar a Dios. Esa vida que va a glorificar a Dios. Ese siervo, esa sierva que va a glorificar a Dios.
con el fruto del Espíritu. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Que Dios los guarde y que Dios los bendiga a todos ustedes. En Cristo Jesús. Amén.